Adelante. Ok, ¿sí me escucha? Sí. Ok, entonces a partir de la metodología de top-down, para redes en chip, tomando como un caso de estudio un switch. Entonces, como hemos visto en la clase, un tema importante de investigación son los sistemas en chip que tienen muchos módulos como CPUs, memorias y núcleos de propiedad intelectual. Entonces, debido a este crecimiento, se han adoptado ampliamente las redes en chip como una nueva forma de interconexión dentro del chip. Entonces, esto nos lleva a la investigación que es el diseño e implementación de los componentes de redes en chip. Y esto especialmente en los routers y en los switches que son más complejos. Entonces, los diseños basados en modificaciones de la arquitectura canónica, que como dijo que eran los más comunes, ¿verdad? La arquitectura canónica se refiere. Sí, así es como que la que se plantea normalmente o la que todo mundo sabemos cómo está, ¿no? Cuando decimos todo mundo, me refiero justamente a los que estudiamos las redes en chip. Ya sabemos cuál es la arquitectura canónica, ¿no? Sobre todo la que ha presentado P y Dali desde la introducción de estos conceptos, ¿no? Ujú. Entonces, aquí nos presentan 5 diseños. El primero es el Datapad Design, que consiste básicamente en la implementación de los componentes básicos del router y mejoras para el transporte de datos en redes en chip. Y esto incluye técnicas de todo esto e incluso hasta el uso de Machine Learning. El segundo es el Pipeline Design, que busca reducir la latencia del router para lograr alta velocidad. Y también usa estrategias no especulativas. Bueno, aquí no sé bien a qué se refiere. Especulativas, no especulativas y de predicción. Ujú. Si quieres, ahorita lo explico yo esa parte. Ok. Y el Link Design, que es el diseño de enlaces en redes en chip para optimizar el rendimiento y área con técnicas como tolerancia a errores, buffers elásticos, enlaces de doble función, DDR y bidireccionales. Sí, si quieres, antes de eso, para ir asentando, sí, lo que decimos en el artículo es justamente que nosotros clasificamos los trabajos en, en 5 áreas, ¿no? El área que está enfocado en el Data Design, y que a final de cuentas también es una manera de diseñar. ¿Cómo se diseña para el Data Design? Tú empiezas con un flujo de datos, es decir, qué procesos va a sufrir los datos o los paquetes o los fleets, y en base de eso tú vas decidiendo qué bloques necesitas en tu router, ¿sí? Entonces, en base a eso tú defines justamente qué componentes básicos vas a necesitar y te concentras en eso, ¿no? Luego viene la parte del pipeline design. Recuerden que la parte de pipeline, lo que buscamos con un pipeline es, en lugar de tener una lógica muy larga, ¿sí? Queremos cortar en lógicas pequeñas de tal manera que se pueda lograr una alta velocidad, ¿sí? Trabajar una frecuencia de reloj alta, ¿sí? Entonces vamos a dividir, digamos, las funciones
tiene que ser el ruteador en pasos. Y como otra vez como en la parte del procesador, que decíamos que es como una línea de producción, ¿no? Primero se hace una cosa, luego se hace otra cosa, ¿sí? Pero entonces entra un primer paquete, se le hace algo, pasa a la siguiente etapa, pero cuando pasa a la siguiente etapa yo puedo ya tomar el siguiente pedazo del paquete, ¿no? Y así, entonces lo voy de alguna manera procesando por partes, ¿sí? De tal manera que va avanzando, digamos, en la línea de producción. Entonces, uno cuando hace el diseño basado en pipeline, lo que anda buscando justamente es reducir esa parte. Y aquí yo puedo utilizar estrategias especulativas. La parte especulativa es que yo digo, ok, este paquete yo voy a especular que va a ser o va a producirse, perdón, va a procesarse de tal manera, va a ir a tal salida, ¿sí? Pero yo estoy especulando, ¿sí? La otra es, la no especulativa es que yo tomo las decisiones en base a la información. También la parte de predicción, que a final de cuentas yo puedo predecir justamente en base a estadísticas, ¿sí? Ah, mira, como casi todos los paquetes van para acá, yo voy a suponer que este también va a ir para acá. Entonces voy a ir reservando recursos más adelante para que pueda ser atendido y no tenga que esperar tanto en una fila de espera. Ese es más o menos lo que está hablando esa parte de pipeline design. Por otro lado, también me puedo yo concentrar en el diseño de los enlaces. Y como dice ahí, bueno, optimizar rendimiento, técnicas de tolerancia a errores, buffers elásticos, que sean bidireccionales, que se escriban tanto en el flanco positivo como en el flanco negativo, o incluso como una cuestión que estamos trabajando con gente de aquí de la UAS, que nosotros a través de, digamos, de una configuración podamos controlar la velocidad a la cual trabaja el enlace. Y si controlamos eso, también controlamos la energía que se consume en ese enlace. Eso podría ser, digamos, otra área de diseño, ¿no? Nomás para decir, bueno, en dónde se puede trabajar o qué diseños podemos encontrar en la literatura, ¿no? Diseños datapad, diseños pipeline, diseños de enlace, diseños basados en una organización de memoria y diseños de baja potencia. ¿Sí? Básicamente son las tres áreas, ¿verdad? Digo, las 5 áreas. Adelante. Ay, puse 2 veces link design o si está bien. No, el último es low power design, diseño de baja potencia. Ok. Entonces el cuarto, como dijo, es el diseño de organización de memoria, que optimiza buffers en las redes en chip mediante memoria centralizada, buffers individuales y esquemas para canales virtuales. Sí, haz de cuenta que tú puedes, al momento de implementar un canal virtual, tú puedes decir, ok, voy a tener un buffer para cada canal o los buffers, digamos, van a estar compartidos en una gran memoria, ¿sí? O, no sé, voy a reservar memoria para ciertos canales virtuales. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? O el enfoque de ese tipo de diseños. ¿Cómo organizo la memoria para los canales tanto de entrada como de salida? ¿Sí? Y el último, simplemente se basa en arquitecturas que sean energéticamente eficientes. Creo que es lo único que decía. Sí, básicamente es, otra vez, hay muchas técnicas para mejorar la eficiencia. Eh, uno de ellos son, como les comentaba, la parte de utilizar diferentes voltajes, diferentes frecuencias, ¿sí? Incluso apagar partes del ruteador que no estemos utilizando para que no gasten energía. Adelante. Ok, y después en el artículo nos presenta varios enfoques. El primero es el enfoque ad hoc,
el cual propone arquitecturas alternativas que ya estándar para mejorar el rendimiento de las NUCs, utilizando estrategias como diseños modulares, buffers compartidos, enfoques sin buffers y estructuras descentralizadas. También explora otras alternativas como switching híbrido y folding de crossbar. Esto también sí no sé qué es. Sí, bueno, primero el enfoque en la palabra ad hoc es una palabra latina que significa justamente hecho para la ocasión. ¿Sí? Cuando hablamos de enfoques ad hoc es que hacemos diseños específicos para un problema o una implementación específica, ¿verdad? No tanto lo estamos pensando que algo pueda ser general, sino está específicamente diseñado para lo que se propone. Y la parte de alternativas de switching híbrido o conmutación híbrida, ¿sí? Supongo que estamos hablando de conmutación tanto en tiempo como en espacio, o probablemente también incluso, bueno, ya los nuevos routers tienen también haces de luz y puede ser incluso longitud de onda. Y puedo tener conmutación. Esos conceptos de conmutación temporal, espacial y de longitud de onda sí los ubicamos, ¿verdad? ¿O no? ¿Los qué, perdón? Los esquemas de conmutación por tiempo, conmutación por longitud de onda y conmutación espacial. No los recuerdo. Perdón, no te escuché justo. Que yo no los Okay. recuerdo para nada. Tal vez el concepto es un poquito diferente, pero ¿entienden el concepto de multiplexado por tiempo? Sí. Ok. ¿Multiplexado de longitud de onda? No. ¿Multiplexado No, espacial? No, tampoco. Okay. ¿Multiplexado? sí. ¿Qué es el multiplexado? Para ver si estamos en el mismo canal. Es una técnica para combinar datos, ¿no? Bueno, más bien flujo de datos, algo así. Sí, combinar, digamos, varios flujos de datos, varias señales en una sola. ¿Sí? El multiplexado por división de tiempo lo que hace es que le asigna un tiempo a cada canal, ¿sí? Para que todo el mundo, digamos, utilice el canal compartido, ¿verdad? El multiplexado por división, perdón, por división de longitud de onda, mezcla los colores, digamos, de la fibra óptica en una misma fibra óptica, ¿sí? Lo cual no hay problema porque yo los puedo separar después o de multiplexar dependiendo del color. En una cuestión espacial, lo que hay es que hay un canal para cada señal, ¿sí? Ahí es, digamos, el más burdo, ¿verdad? Simplemente uno va por un canal, otro va por otro canal, otro va por otro canal, o por un cable, uno por un cable, otro por otro cable, otro por otro cable. Esa sería la parte espacial. La parte temporal es por tiempo y la parte de longitud de onda sería por diferentes longitudes de ondas. Lo mismo es en la parte de conmutación. Cuando hablamos de conmutación es que queremos comunicar varias entradas a varias salidas. Cuando yo hablo de una conmutación temporal, es que en cierto momento yo puedo definir o conectar. Alejandra, ¿puedes mutear tu micro, por favor, tantito? Gracias. ¿Sí? Cuando yo conecto varias entradas con varias salidas, en un tiempo yo puedo conectar algunas entradas con otras salidas, paso otro tiempo y puedo conectar otras y paso otro tiempo y conecto otras, ¿no? Entonces, en cada tiempo conecto ciertas entradas con ciertas salidas, después cambio ese esquema. Entonces, estoy conmutando por tiempo, pero también lo puedo hacer de manera espacial, es decir, a final de cuentas tengo unos cables que conectan una entrada con una salida y otra entrada con otra salida. Esa es la parte espacial.
Y les digo, también en la parte de las redes en chip ya se está utilizando esquemas de fibra óptica, entonces podemos combinar varios colores, ¿sí? Ese sería como que las técnicas del switching híbrido. Y el folding de crossbar, lo que habla es que el crossbar es justamente esa matriz de conmutación, ¿sí? O digamos, esos switches que están conectando entradas con salidas. Y cuando yo hablo de folding, es que esa parte en específica trabaja más rápido que el resto del ruteador. ¿Por qué sucede esto? Para poder justamente hacer mezclas de señales más rápido que lo que llega una señal, o lo que llega un paquete, un flip, ¿sí? Entonces es una técnica, digamos, especial, ¿no? Y por eso se ocupan buffers de memoria, para que mientras estoy haciendo otra cosa, bueno, se almacene temporalmente y después hacer la conmutación en un tiempo, ¿sí? Y me dé tiempo, pues, de escribir tanto en los buffers de entrada como en los buffers de salida, ¿sí? Esa es la idea. Adelante. Y otro enfoque son los enfoques basados en bibliotecas, que estos utilizan herramientas y marcos para automatizar el flujo de diseño, ajustando los parámetros de arquitecturas de routers a partir de bloques que ya están predeterminados. Algunos de estos enfoques incluyen la síntesis de hardware de la red en chip completa, así optimizando el rendimiento según especificaciones y objetivos del diseño. Entonces, a partir de estos enfoques surge la necesidad de superar las limitaciones que tienen estos enfoques que acabamos de ver, que se basan en modelos fijos o flexibles, pero que son genéricos. Estos enfoques como tal no son adecuados para sistemas específicos como protocolos y funcionalidades personalizadas. Entonces, a pesar de que ofrecen buen rendimiento, carecen de una metodología clara. Y para ello se buscó hacer esta nueva metodología para explorar arquitecturas personalizadas sin depender de un modelo estándar. Muy bien. Y aquí hay una tablita de la taxonomía que se nos presentó antes. Sí, fíjense que estas tablitas son muy útiles. De alguna manera resumen todo el rollo que más o menos viene ahí en esta sección del artículo, donde te dice justamente cómo se dividen, qué referencias hay para cada enfoque que se tiene, ¿sí? Y te dice cómo empieza a la exploración de la arquitectura y cómo se cubren los requerimientos funcionales, ¿sí? Entonces vean que uno dice, bueno, pues, ¿cómo empiezo la arquitectura, la exploración de la arquitectura? Dice, pues, en los primeros no hay exploración porque ya hay una arquitectura fija, ¿sí? Luego vienes en los basados en librería, tenemos una arquitectura flexible, y en los ad hoc, pues, no hay dependencia, no hay nada, ¿verdad? De ahí lo que se me va ocurriendo, ¿verdad? ¿Cómo cumplo yo los requerimientos funcionales? Bueno, en el primer caso tengo bloques de arquitectura que pueden ser modificados, agregados o incluso removidos, ¿no? De la arquitectura canónica. Y en los enfoques basados en librería depende justamente del nivel de configurabilidad que yo tenga de los bloques disponibles. Puede ser que existan bloques que ya yo puedo utilizar, o puede que no exista el bloque exacto que yo ando buscando. Y finalmente, en el enfoque ad hoc, pues depende de la experiencia y la creatividad del diseñador, ¿sí? Como vamos a empezar de cero, pues ahora sí que esperemos que agarremos un diseñador bueno, ¿verdad? Para que saque el problema pronto. Ese es más o menos el enfoque. Y de ahí sale justamente que, a final de cuentas, no hay una metodología
para diseñar elementos de red, de redes en chip, ¿sí? Prácticamente o dependemos de lo que nos dicen los autores clásicos, ¿sí? O lo que se nos vaya ocurriendo o las librerías que tenemos a la mano. Pero vean que lo que estamos planteando con este artículo ok, aquí hay una metodología para resolver los problemas de comunicación y como ejemplo vamos a diseñar un switch, ¿verdad? Básicamente de eso va. Adelante. Bueno, aquí en el artículo presenta un resumen y de las contribuciones que se hicieron. Entonces, como dijo, el trabajo es una metodología para el diseño de componentes Red on Chip y basada en el modelado top-down. Y esta metodología usa diferentes niveles de abstracción y los cuales comienzan con un modelo funcional abstracto que se va a ir transformando hasta que el modelo de microarquitectura se convierte en un código de lenguaje descriptor de hardware. Y como ejemplo se presenta un switch para topologías en estrella en un sistema SDR. Entonces, lo principal que vamos a estar viendo es el análisis de los enfoques de diseño de routers en redes on chip. Y bueno, después viene la parte de los requisitos para un conmutador SDR NOC. Un sistema SDR utiliza System on Chips multicore con elementos de procesamiento heterogéneos y algoritmos de procesamiento de señales reconfigurables. La topología de la red es una topología en estrella, que es como se muestra en esta figura. Y aquí podemos ver los elementos de procesamiento heterogéneos, que son estos. Y podemos ver las interfaces de red, que son las NI, y el switch, que es el que interconecta pues todo esto con el host. Sí, si quieres el switch, llámale conmutador. Conmutador. Entonces, para esto nos presenta. Le iba a preguntar, ¿cómo es que, bueno, qué diferencia tiene un elemento de procesador heterogéneo? Ajá. Bueno, más bien, ¿cuál es su función o cómo es que, A ver, o qué es más bien? es que en los sistemas en chip podemos tener sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Un homogéneo quiere decir que todos los elementos procesadores, todos esos que dicen PE, son procesadores del mismo tipo. Cuando yo digo que tengo elementos de procesamiento heterogéneos, quiere decir que unos son de un tipo, otros son de otro tipo, otros son de otro tipo. Y eso lo platicábamos la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener que un PE puede ser un procesador Intel o un procesador ARM, el otro puede ser un GPU, el otro puede ser un IP Core, el otro puede ser otro IP Core, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que sean heterogéneos, que no son iguales. ¿Estamos? Oh, ya. Sí, gracias. Adelante. Entonces, ya que nos presentan los requisitos, nos pasamos a una serie de definiciones para entender bien
lo de la arquitectura. Entonces, lo primero que definimos es lo que es un paquete. Aquí podemos ver en la figura 2 la estructura requerida para el sistema de SDR. ¿Sí? Haz de cuenta que este paquete ya no lo impusieron. Nos dijeron, este es el tipo de paquetes que tienes que utilizar. Por eso es un requisito, ¿no? Ujú. Entonces viene como parte de las definiciones ya establecidas, ¿verdad? Aquí entonces ya está definido que va a ser de 32 bits. El header incluye la dirección del destino, la configuración del P, el tipo de paquete y el tamaño de los datos. Entonces, máximo van a ser 511 flits. Así es. Y el flit final, o el tail creo también le dicen como, ¿es la cola o cómo La era? cola, exacto. Sí, ¿verdad? Contiene la dirección de origen, aquí en los source address, y, y un CRC para verificar la integridad. Entonces, el segundo concepto es el protocolo de enlace NOC. Usa un handshake síncrono basado en un protocolo autocronometrado de 2 fases para sincronizar la transmisión de los flits. Los nodos operan con relojes locales y se comunican mediante señales REG y on-off. Y otro concepto es... Ay, no lo puse que... A ver. Mm, voy. ¿Qué faltó? Ah, no, sí está bien. Sí, Pensé que me equivoqué. no, todo bien. Requerimientos específicos para el switch. El switch debe permitir configurar el número de puertos durante la síntesis para adaptarse a distintos nodos. Además de que debe soportar esquemas de arbitraje, round robin y prioridad fija. Todo eso es parte de los requerimientos, ¿verdad? O sea, me están pidiendo que primero tenemos una definición ya de paquete fija, ¿sí? Vamos a hacer un switch, tenemos un protocolo de señalización ya específico, queremos que el número de puertos sea reconfigurable y que soporte esquemas de arbitraje round robin y prioridad fija. ¿Sí? Esos son como que los requerimientos. Haz de cuenta que si yo firmara un contrato, esos serían lo que me están exigiendo que yo cumpla al final del día. ¿Sí? Antes de empezar, a mí me dicen, tienes que cumplir esto, tienes que hacer un diseño que cumpla con esto. ¿Estamos? Sí. Perfecto, adelante. Entonces, los desafíos en el diseño y la implementación son los siguientes. El diseño de un switch, de un conmutador, requiere definir el control de flujo, el procesamiento de los paquetes y el protocolo de comunicación. También la configurabilidad del número de puertos
y la microarquitectura adecuada e implementación en un lenguaje descriptor de hardware. Los enfoques tradicionales presentan ciertas limitaciones. Los canónicos requieren modificaciones al modelo base. Los ad hoc no tienen una metodología estructurada. Y los basados en bibliotecas restringen la exploración del diseño. Entonces, por eso se propone la metodología top-down para diseñar una arquitectura que cumpla con los requisitos específicos de los que acabamos de mencionar. Entonces, la metodología del diseño propuesta, empezamos por la abstracción en el diseño de hardware. Entonces, esta imagen, como lo hemos visto, mientras más bajo sea el nivel de abstracción, es que es más a detalle, los, ¿cómo les llamamos estos? Los niveles, Así es, tenemos más detalle en los modelos. en los modelos. Ujú. Entonces, para el diseño propuesto se usa modelado en alto nivel para describir el sistema y decidir su implementación en hardware o software. Hansch y Sander proponen una metodología de refinamiento para reducir la brecha entre abstracción e implementación eficiente. Transaction Level Modeling, o TLM, separa la comunicación y el cómputo ocultando detalles que se añaden en fases posteriores. El refinamiento se hace en 3 niveles: On-Time, Approximate Time y Cycle Time, acercándose progresivamente a la implementación final. Estas metodologías nos permiten evaluar el sistema antes de definir detalles y son adecuadas para diseñar componentes no con requisitos específicos. Más adelante vamos a ver lo que son cada de estos niveles, que es el nivel de paquete, el nivel de fleet y el nivel de ciclo, ya en la siguiente diapositiva. Si quieres, antes de eso, puedes regresarte. Digamos, para abundar un poquito más, porque aquí hay unas cuestiones, digamos, que hay que resaltar. Sobre todo la parte del concepto TLM, que es Transaction Level Modeling. Si te fijas aquí, ya está diciendo por qué utilizamos este modelo. Este modelo justamente lo utilizamos para separar los problemas de comunicación de los problemas de cálculo o de cómputo. Es decir, para no preocuparnos mientras estamos haciendo los cálculos del algoritmo, no me preocupo por la comunicación. Y cuando estoy resolviendo los problemas de comunicación, no me preocupo por el cálculo, ¿verdad? Por eso se mete este modelo, ¿verdad? Para separar esas dos fases, ¿sí? Y en su momento, probablemente empezamos siempre con la parte algorítmica y dejamos la parte de comunicación al final, ¿sí? Lo mismo con la parte del refinamiento del punto siguiente, ¿no? Que se hace en 3 niveles. Es el refinamiento en tiempo, ¿sí? Es decir, primero no nos importa el tiempo, ¿sí? Suponemos que todo se hace en el instante que yo quiero, ¿sí? Después voy metiendo un tiempo aproximado, donde yo digo, bueno, yo creo que esto se va a tardar tanto, no, sí, tantos. Y el otro que ya ocurre a ciclo de reloj, ¿sí? Yo ya defino, mira, esta función se tiene que ejecutar en cada ciclo de reloj, ¿sí? Y poco a poco me voy acercando justamente a esa implementación final, que si se fijan, si yo tengo una representación a ciclo de reloj,
realmente así funciona HDL, ¿verdad? Tendría algo muy cerca a cómo se implementaría en HDL. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? De mi parte no. Perfecto, adelante, Ale. Entonces, las redes en chip se comunican los P's mediante conmutación de paquetes, como ya vimos en el diagramita. Entonces, los modelos de diseño inicialmente ocultan detalles de comunicación y mediante refinamiento progresivo se agregan aspectos específicos hasta llegar a la implementación final. En la parte de acá hasta arriba tenemos el nivel de paquete, que es el nivel de abstracción más alto, donde aquí se modela mediante transferencias de paquetes completos, ignorando detalles de la comunicación. Se usa un modelo de caja negra que simplifica el diseño al procesar paquetes en una sola transacción en lugar de flip por flip. Entonces, por eso aquí lo vemos, pues así como tal, pues una caja negra y no podemos ver lo que está adentro. El segundo nivel es el nivel de flip, que es el nivel que está a la mitad. Este permite ya procesar paquetes flip por flip. Facilita el diseño de mecanismos de control de flujo y transforma el modelo de caja negra que tenemos acá en uno de caja blanca, añadiendo bloques de microarquitectura y protocolos de señalización. El objetivo de este nivel es definir ya una microarquitectura que pueda traducirse directamente al lenguaje descriptor de hardware. Y por último, en el nivel de abstracción más bajo, tenemos el nivel de ciclo. En este nivel, los bloques del modelo generado en el nivel flip se controlan mediante una señal que representa una fuente de reloj. El comportamiento del modelo tendrá un tiempo de ejecución similar al nivel de transferencia de registros. Y aquí podemos ver el ciclo de reloj. Entonces, la metodología propuesta se basa en generar diferentes modelos del componente según los niveles de abstracción, comenzando por el modelo de alto nivel, agregando detalles hasta el último nivel. Entonces, aquí es muy importante primero hacer la definición de los requisitos del sistema y entender muy bien cuál es el problema. Se debe conocer el alcance y las limitaciones del componente a diseñar. Entonces, para ello, se debe definir un conjunto de requisitos que especifiquen el diseño. Ya luego que tenemos bien definido nuestro problema y los requisitos del sistema, ya procedemos al modelo a nivel de paquetes, que es describir un modelo de caja negra a nivel de paquetes, como se muestra aquí en la figura 5. En esta etapa se pueden explorar y evaluar diferentes algoritmos de enrutamiento usando métricas como latencia, rendimiento, aunque los resultados deben analizarse con cuidado, ya que se están haciendo suposiciones idealizadas.
Aquí sí, si me permites explicar un poquito la diapositiva anterior, por favor. Sí. Hagan de cuenta que efectivamente aquí lo que queremos, pones en mute tu micrófono, por favor, que me distrae el eco. Gracias. Sí, perdón, voy. Ok, en este diseño a nivel paquete, lo que queremos o lo que vamos a estar de alguna manera moviendo entre los diferentes componentes son paquetes. Entonces tenemos un elemento que es un procesador que manda un paquete, por así decirlo, al switch, ¿sí? Entonces tenemos una función que es mandar paquete y una función que es recibir paquete, ¿sí? Por eso habla ahí de send y receive. Y luego hay que definir qué vamos a hacer con ese paquete. Entonces, normalmente en el switch, lo que hacemos es que nos fijamos en la dirección origen y la dirección destino y ahora sí que dependiendo del algoritmo de ruteo que hayamos nosotros hecho, va a decidir por qué puerto va a salir. Y aquí lo interesante es que no me tengo que preocupar ahorita por nada más, solamente por el algoritmo de ruteo, ¿sí? Entonces, a este nivel, yo lo que puedo estar analizando son algoritmos de ruteo, ¿sí? Y obvio que cuando yo digo, ok, llega el paquete, lo voy a procesar y lo voy a mandar, yo le puedo poner una latencia ya fija. Por ejemplo, normalmente los ruteadores canónicos se tardan 4 ciclos de reloj en procesar un fleet, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, que el paquete se tarde en procesar 4 ciclos de reloj más el número de fleets que vaya a tener un paquete. Entonces yo cuento el tamaño y a partir del tamaño lo divido entre el número perdón, entre el tamaño del fleet y me sale cuántos fleets voy a tener. Le agrego el header, le agrego el tail y entonces contabilizo que van a ser 4 más todo eso, ¿sí? Y ese es el retraso que yo le pongo. Es decir, me llega el paquete, lo proceso y lo voy a mandar un tiempo, tantos ciclos de reloj después, o simplemente le sumo ahí el tiempo. Y así sería como funcionaría este modelo. Simplemente tomando los paquetes, decidiendo por qué puerto va a salir y le sumo ahí un tiempo de latencia. Tal cual, así es. Así es de sencillo, pues, este primer nivel. No me tengo que preocupar por ciclos de reloj, no me tengo que preocupar si hay espacio en el buffer para almacenar el paquete. Ahorita no me preocupo por eso. Simplemente me preocupo porque los paquetes vayan y lleguen al lugar de destino. Y esto justamente me sirve para realmente, imagínense que yo tengo el ruteador y de repente algo no funciona, ¿sí? Y tal vez pueda ser que el algoritmo de ruteo esté mal implementado, que tal vez al momento que yo lo diseñé estaba mal hecho, ¿sí? Vean que si yo tengo ya el ruteador implementado va a ser bien difícil encontrar el error, mientras que si yo hago este modelo a nivel paquete, aquí pruebo los algoritmos de ruteo, ¿sí? Aquí ya decido si estoy tomando las decisiones bien, si estoy haciendo los cálculos del origen, del destino, los saltos, etcétera. Aquí es donde lo voy a probar, ¿sí? Por eso es tan importante tener un modelo que me ayude justamente a separar problemas. En lugar de ver todos los problemas ahorita, nada más me concentro en el problema de ruteo, ¿sí? ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Perfecto. Sí. Y vean que aquí, digamos que si al final de cuentas esto me cuesta, ya se estaría pagando, ¿verdad? O sea, ya con un modelo a nivel paquete, ya incluso puedo mandar a todos mis diseñadores a decir, ¿sabes qué? A ver, implementen todos los algoritmos de ruteo que hay y compárenlos a ver cuál es el mejor, cuál tiene mejor latencia con este modelo, ¿sí? No quiere decir que este sea un modelo realmente muy preciso, pero es un modelo que me permite ya empezar a discernir, ¿sí? Tal vez algunos salgan muy iguales. Entonces, ok, estos algoritmos que se parecen mucho, a lo mejor me falta meter más detalle para poder separar en el desempeño de ellos. Pero si de entrada aquí ya hay una separación muy grande entre uno y otro, pues ya puedo decir, mira, este es mejor o este es mejor. ¿Sí queda claro esa parte?
Sí. Sí. Perfecto. O incluso también se pueden, vean que ya aquí ya con esto yo puedo ver que puede haber algoritmos de ruteos que manden los paquetes siempre por un mismo camino, entonces se van a generar cuellos de botella. Entonces yo puedo decir, mira, este algoritmo de ruteo está mandando todo por este enlace o todo por estos enlaces, entonces a lo mejor estos enlaces van a tener mucho tráfico, hay que tener cuidado con eso, pues se van a calentar, va a haber congestión, se van a llenar los buffers, probablemente se puedan tirar paquetes, etcétera, 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 ¿verdad? Y todo esto con un modelo muy simple, ¿verdad? No ocupé hacer más, no ocupé irme al análisis a ciclo de reloj, a hacer un análisis de arbitraje, a hacer un análisis de conmutación, hacer un... No, ni siquiera buffers hay. ¿Estamos? Sí. Perfecto, adelante. No se te olvide y lo vayas a mover. Ay, perdón. Después tenemos el modelo a nivel de fleet, que ahora incorporamos ya así detalles de control de flujo y gestión de recursos para las transferencias que se van a hacer fleet a fleet. Las funciones de envío y recepción se redefinen para manejar fleets, lo que permite ahora sí un control más detallado sobre los buffers y el uso de los canales. Entonces aquí sí ya nos preocupamos por los recursos y los buffers del sistema. Luego en el modelo a nivel de fleet, pero de caja blanca, a partir del modelo anterior de caja negra, se realiza un análisis ahora sí más detallado para descomponer los bloques de procesamiento básico del algoritmo. Este modelo ayuda a definir los bloques que constituyen la microarquitectura inicial, y aquí ya nos permite ahora sí hacer la evaluación de alternativas de control de flujo para la toma de decisión sobre esquemas de arbitraje y, si es necesario, mediante simulaciones y métricas. Sí, aquí si me permiten también lo mismo, ¿no? En el de la figura 6, yo tengo que ya separé, o ya en lugar de estar mandando paquetes, ya mando fleets, pero igual yo también mando y recibo fleets y tengo un algoritmo de qué hago de manera general con ellos, ¿no? Pero ese algoritmo va a tener algunas funciones, ¿sí? Después, yo puedo tener, obvio, agarrar un código y generar todo el código ahí en una línea tras otra línea, pero lo común es decir, ok, voy a agrupar mi código en funciones, ¿sí? Funciones repetitivas. Esas funciones repetitivas que identifico yo en mi algoritmo son los que después se convierten en estos bloques que ustedes ven acá, ¿sí? Justamente a partir de las funciones que yo defino en el modelo de caja negra a nivel de fleet, después genero, esas funciones se convierten en bloques justamente en mi modelo de caja blanca, ¿sí? Que justamente es la B1, la B2, la B3, la B4, la B5, la B6, ¿sí? Por eso les digo que con la metodología que vamos a implementar, que les voy a explicar todavía más a detalle, digamos ya con un ejemplo no necesariamente de redes en chip, sino un ejemplo de cualquier cosa, van a ver ustedes cómo una vez que identifico funciones, yo puedo agrupar o hacer una correspondencia, dirían los gringos, un mapeo de una función con un bloque, ¿sí? Y de ahí es donde, para que a final de cuentas ustedes pueden decir, bueno, ¿y de dónde salió este bloque? ¿Por qué a alguien se le ocurrió poner un bloque en una microarquitectura? Porque viene justamente de esta metodología de que por cada función que tenemos en mi algoritmo, yo voy a establecer un bloque, ¿sí? Adelante.
Después ya agregamos el protocolo de comunicación en el siguiente modelo. Después, en el modelo a nivel de ciclo, aquí ya agregamos los bloques con un reloj y ya se deciden los bloques combinacionales. Sí, algo interesante ahí es justamente que cuando modelamos a nivel de ciclo, prácticamente ya tenemos las máquinas de estado, ya tenemos casi los if, los switch, todo casi en C, casi igual para hacer una traducción directa al HDL. ¿Sí? Eso es lo bonito de llegar hasta el nivel 6, por así decirlo, ¿sí? Que ya después del 6 dar el brinco al 7, la verdad hasta risa da. ¿Sí? Y bueno, esta metodología que hicimos nosotros la hicimos en Omnet, que a final de cuentas es un simulador de eventos discretos, pero digamos que la industria de la electrónica no utiliza Omnet, utiliza System-C. Y System-C, para que ustedes sepan, también es un simulador de eventos discretos. La diferencia de System-C a Omnet es que Omnet es gráfico y System-C es modo texto. No vamos a ver ninguna gráfica hasta que genere los resultados y vamos a ver las trazas, ¿sí? Mientras que en Omnet podemos ver hasta cómo van viajando los paquetitos, cómo van viajando las señales, cómo va viajando el reloj, a quién sí le llega, a quién no le llega, etc. Entonces, la idea de utilizar Omnet, o por qué, de hecho, no sé, bueno, a ustedes no les tocó llevar la materia de Omnet, pero muchos de sus compañeros la llevaron es justamente para la parte de modelado de sistemas complejos, ¿sí? Digamos que ustedes van a llevar System C, pero también si aprenden System C o aprenden Omnet, también el brinco de uno a otro es directo, ¿sí? Adelante. Entonces, ahora sí vamos con el caso experimental, que es un componente conmutador. Y primero tenemos la definición de requisitos del sistema. Como ya habíamos dicho, vamos a usar una topología estrella y vamos a elegir entre round robin o prioridad fija para el método de arbitraje. Vamos a usar el soporte para el protocolo de señal de enlace NOP y la especificación de paquetes. Y el modelo a nivel de paquete queda de la siguiente manera. El modelo de conmutación lo define cómo se determina el canal de salida de los paquetes entrantes en función de la dirección del destino. Sin necesidad de un algoritmo de enrutamiento, ya que la topología es estrella. También en este nivel de paquete se hizo la simulación en Omnet. Y el procesamiento de paquetes, este algoritmo maneja la llegada de paquetes y eventos de control, calculando el tiempo de procesamiento de paquetes según la latencia del encabezado, la longitud del paquete y el ancho de banda del enlace. Entonces, así podemos tener un control de eventos, ya que si el mensaje recibido es un paquete, se calcula el puerto de salida y el tiempo de procesamiento. Si es un evento de control, se extrae el paquete almacenado y se envía a su puerto correspondiente. La capacidad de la cola del conmutador
es de un solo paquete y la granulación de los datos es a nivel paquete. Sí, aquí si me permites explicar un poquito justamente lo que habíamos, bueno, lo que había comentado, ¿no? Este sería el algoritmo. Tenemos una función que se manda a llamar o se ejecuta cada que llega un paquete. Entonces dice, si el mensaje es un paquete, entonces mensaje igual a paquete, hago una conversión ahí, lo establezco como un paquete, obtengo la dirección destino, la guardo en una variable, vean que calculo la dirección destino haciendo un módulo con el número de puertos, ¿sí? A final de cuentas, la dirección, por ejemplo, si fueran 8 puertos, pues las direcciones tienen que ir desde 0 a 7, ¿verdad? Las direcciones destino. Entonces, pues nada más decido que la dirección destino prácticamente no dice el número de puerto por el cual voy a salir. En este caso, porque es una estrella, ¿sí? Así funciona. Y el puerto de entrada simplemente, pues para saber por dónde viene, y luego almaceno el paquete, lo guardo en un buffer, ¿sí? Y calculo el tiempo en el cual lo voy a sacar, ¿sí? Como les había dicho, dependiendo del tamaño, dependiendo de la velocidad de que yo quiero simular, ¿sí? Le pongo el tiempo ahí que se va a tardar y calendarizo el paquete para que salga en ese tiempo, ¿sí? Dice, y si no es un paquete, ¿sí? Entonces, probablemente es un mensaje de información, ¿sí? Que me dice justamente ya se venció el paquete o ya es momento de sacar el paquete, ¿verdad? Entonces, saco el paquete y lo mando, ¿sí? Así de sencillo. ¿Sí? Digamos que la dirección 8 manda un mensaje para que me recuerde en qué momento tengo que mandar el paquete, ¿sí? Así es como funciona. De hecho, prácticamente estoy casi leyendo cómo funciona Omnet, ¿no? Así funciona Omnet con los llamados automensajes. Me mando un automensaje o un recordatorio, un mensaje que me recuerda qué es lo que tengo que hacer. En este caso, primero almaceno el paquete y luego me llega ese mensaje de recordatorio para sacar el paquete y mandarlo en el tiempo adecuado, ¿sí? Así es como funciona. Adelante. Luego tenemos el nivel de fleet en la parte de caja negra. Entonces, si el mensaje es un fleet, aquí podemos ver que se almacena en el puerto de entrada correspondiente. Si es un fleet de encabezado y el canal de entrada está libre, se calcula el puerto de salida y se programa el fleet para su envío. El estado del canal de entrada se actualiza según el flujo de datos. Si el mensaje es un evento de control, se extrae el fleet almacenado y se envía al puerto de salida y se verifica si hay otros fleets esperando acceso al canal. Es que estaba buscando la variable. Se utiliza una variable on-off para simular la disponibilidad del enlace de destino, controlando cuándo se puede transferir un fleet. Entonces, el tiempo de transferencia de fleets se asume que la transferencia de un fleet toma 2 ciclos de reloj con un ciclo adicional para el fleet de encabezado. Este modelo permite manejar el flujo de fleets entre los puertos de entrada y salida con un control de flujo simplificado y simula la señalización de enlace que se detallará en los siguientes niveles.
El modelo de Fleet en caja blanca lo podemos ver como se ve en la imagen 10. Aquí ya se descompone el modelo de caja negra ya en bloques específicos, detallando la interacción que hay entre ellos. Entonces, los fleets se almacenan en buffers según el puerto de entrada y su procesamiento depende del estado del canal y la función schedule fleet. Este bloque de arbitraje gestiona la concesión de puertos de salida mediante un esquema de arbitraje que es round robin o prioridad fija. Y el crossbar redirige los fleets a los puertos de salida. Así es. Algo interesante de aquí es que justamente si te fijas, cada bloquecito tiene una flechita que llega, donde dice, mira, estas son las funciones que tenemos, entonces estas funciones se agrupan en esos bloques. Las funciones estas serán las del modelo anterior, ¿verdad? Recuerden que había un modelo de caja negra, ¿sí? Entonces que se identificaron, ahora se ponen en un modelo de caja blanca y se dicen, mira, el process channel state va a ir en input port, también voy a tener un store fleet y también voy a tener un pop fleet. Esas son funciones que se van a agrupar en un bloque que se llama input port, ¿sí? Así es como vamos definiendo y decidiendo cuál va a ser la arquitectura del sistema. Adelante. Y pues la comunicación entre los bloques, tenemos los input port, el de arbitraje, el de crossbar, y pues estos se comunican mediante mensajes de control. Input port solicita acceso al arbiter, sería como árbitro. Es árbitro, es correcto. Ok. Que luego lo configura el crossbar. Entonces, Crossbar, ¿me puede dejar el nombre de crossbar o la traducción en español es la matriz de conmutación? matriz de conmutación. Ajá, o crossbar, como quieras. Ok. Entonces, toda esta sincronización las hacen, las hacen a través de máquinas de estado finitos o FSMS y se simula la transferencia de fleets sin detalles de temporización. Entonces ya en el modelo de fleet, pero ahora la caja blanca con protocolo de comunicación va a ser como se muestra en la figura 11. Aquí ya tenemos el protocolo de handshake que es on-off, que indica si el receptor está listo para recibir un nuevo fleet. Y los bloques input y output, todos estos, pues tienen este protocolo. Y la comunicación que va a haber entre bloques, el árbitro debe conocer la disponibilidad de los puertos de salida para generar señales de grant a los bloques de entrada.
las señales SOP y REC indican la validez de los datos. Y pues estos también los tienen todos los input y todos los output. Los output ports envían flits solo cuando se habilita la señal de on-off. Y el tiempo de retraso. Ajá. Esta parte de esta interfaz, no sé si vieron por ahí en sus cursos lo que son protocolos de comunicación síncronos y asíncronos. Este es un protocolo asíncrono. ¿Alguna vez lo platicaron? ¿Lo vieron? Creo que no. ¿No? Pero bueno, no sé si ya están viendo o apenas van a ver la parte del protocolo AXI. Lo vamos a ver apenas, bueno, en la siguiente clase, pero ya lo hemos tocado varias veces. Ok. Básicamente, digo, son interfaces diferentes, pero de alguna manera por ahí van a ver una cosa que se llama el data valid, ¿sí? Y el address valid y cosas de esas, ¿no? Eso, tenemos unas señales donde justamente en esta arquitectura que nos dicen que la información que está en el canal ya puede ser leída, ¿sí? Mientras no esté en alto, esa información puede ser basura, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ese mentado rec justamente se le dice al puerto de entrada, ok, cuando esté en alto, lo que esté en data puede ser leído, ¿verdad? Y por otro lado, yo tengo una señal de on-off, ¿sí? Cuando yo estoy leyendo, apago. Es decir, le digo, espérame, ahorita no me cambies nada. Y cuando te lo vuelvo a poner en on, arriba, es decir, tú puedes cambiarme la información, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos que el transmisor dice, lo pone en alto, te dice, tengo algo para enviarte y ya no lo voy a cambiar. Entonces, en ese momento, el input port baja la señal de on-off para decirle, ahorita voy a leerlo, no lo muevas. Hasta que otra vez esté en on, vuelves a bajar tú el request, cambias los datos y otra vez cuando lo pongas en alto, ya puedes hacer la siguiente transacción, ¿sí? Entonces, esta señal está muy sencillo, pero a final de cuentas, tanto transmisor como receptor están amarrados uno con otro. Justamente tiene un handshake o un estrechón de manos, digamos, agarre de manos que no nos soltamos o no te suelto hasta que tú me dices que te puedo soltar, ¿sí? Y no te agarro hasta que tú me dices que te agarre, ¿verdad? Más o menos así va el asunto, ¿verdad? Con esas señales on-off, el startup packet y el request, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle porque no es la finalidad ahorita, ¿verdad? Eso lo van a ver más adelante. Entonces, si quieres, adelante, Alejandra. Ok. Entonces ya el siguiente modelo es el modelo de nivel de ciclo. Aquí ya se agrega pues lo del reloj, la precisión en el tiempo mediante un módulo de reloj. Continúo más rápido, ¿verdad? Sí. Digamos que lo importante de los niveles de abstracción y cómo vamos generando los modelos, ya lo vimos, ¿verdad? Ya todo esto lo vamos a ir viendo nosotros, pero en otro enfoque, ¿verdad? Y bueno, y la parte de los resultados, se hizo una comparación con las metodologías que vimos al principio, con los enfoques que vimos al principio, y lo analizan de una manera cualitativa y cuantitativa. Y pues aquí también nos pusieron una tablita donde nos ponen lo que vimos al inicio. Bueno, aquí nos
no sé si esto fue ya con la metodología que usaron ustedes, doctor, o con... Sí, es el Sí, último ¿no? renglón. Ah, sí. Entonces aquí, vimos que con la arquitectura canónica, bueno, se vio que con la arquitectura canónica en implementación de hardware funcionó un poco, con la basada en librerías sí funcionó, con las ad hocs alguno funcionó, y con la metodología propuesta sí funcionó en la implementación de hardware. Entonces, la metodología propuesta no limita la exploración del diseño en un área específica, y esta se basa en requisitos funcionales en lugar de solo mejorar el rendimiento, que es como vimos todos los primeros enfoques, que la mayoría pues eran para mejorar solo el rendimiento. Y permite evaluar opciones en distintos niveles de abstracción. Utiliza un enfoque top-down y define niveles de abstracción específicos para poder hacer una implementación y no preocuparnos de tener que hacerlo desde el inicio. Entonces, nos muestran los resultados del desempeño, y esto se hizo bajo 3 patrones de gráfico sintético, que es el uniforme aleatorio, el bit complement y el hotspot. El primero es cuando cada terminal tiene la misma probabilidad de enviar paquetes a cualquier destino. Luego, el segundo es que cada terminal le envía tráfico solo a un destino específico. Y el hotspot, un terminal recibe el 40% del tráfico total, mientras que el resto se distribuye. Y aquí podemos ver una tablita de las configuraciones para la simulación usando el gráfico sintético. Entonces, podemos ver las diferentes frecuencias que se usaron, el número de puertos, el tipo de arbitraje y el tamaño del buffer de entrada, que es de 4 flits, y el tamaño del paquete, que es de 5 flits. Entonces, en estas gráficas, pudimos ver que el tráfico de permutación, el que era el segundo, el bit complement, presenta la mejor capacidad de saturación, ya que no hay contención entre paquetes. Nomás que no sé a cuál corresponde. El gráfico hotspot muestra el peor desempeño, ya que muchos terminales compiten por el mismo puerto de salida. Y a medida que aumenta el número de puertos, el rendimiento del gráfico uniforme cae entre los valores de permutación y de hotspot. Entonces, el efecto de los esquemas de arbitraje, con el esquema de arbitraje round robin, distribuye el acceso equitativamente, pero genera altas latencias bajo tráfico hotspot.
Y con el esquema de arbitraje Priority Fixed, permite a un terminal enviar más paquetes sin interrupción, pero puede causar inanición en otros terminales. Bueno, aquí si me permites un comentario. Todo este rollo, pues es importante que ustedes lo revisen, porque si se fijan, ya estamos analizando un modelo, y para analizar el modelo lo ponemos en diferentes escenarios, ¿no? Diferentes escenarios de tráfico, diferentes escenarios de reloj, diferentes escenarios de arbitraje, de tamaños de paquetes. Y eso es lo interesante de los modelos, ya me permite configurar algunas cuestiones y ver cómo se comportaría el sistema, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya con la ayuda de las gráficas, yo puedo identificar dónde sí funcionaría, dónde ya no, ya tendría problemas y demás, ¿no? Y todo esto que estamos haciendo es con tráfico sintético, ¿verdad? Porque luego viene una parte donde hacemos ya tráfico un poquito eh, más real o basado en algunas trazas reales, ¿no? De algunas aplicaciones que creo que viene más adelante, ¿no? No sé si puedas presentar esa parte, Alejandra. A ver, deje chico. Adelantarte un poquito. ¿Sí lo traes en la presentación? Sí, ahí está. Sí, ahí tenemos, si se fijan, tenemos dos aplicaciones. Un codificador Reed Solomon, ¿sí? Y si mal no recuerdo, es un control para un robot, ¿sí? Y vemos justamente cómo funcionan, eh, digamos, con cierto mapeo o cierta eh, eh, preubicación de los problemas o de los núcleos, cómo funcionaría justamente estos procesos, ¿no? Ahí vemos justamente los paquetes que se le entregan a cada puerto o cada procesador, ¿sí? En el caso de utilizar 4, 8 o hasta 16 puertos, ¿no? O 16 también núcleos, ¿verdad? Vean que de repente, sobre todo la parte del codificador, Reed Solomon se concentra casi todo en cuatro bloques, ¿verdad? Mientras que la parte del robot sí puedo explotar más la parte de paralelismo, ¿verdad? Mientras que la parte de Reed Solomon casi no, ¿sí? Son como 4 procesos principales y en eso queda el Reed Solomon, ¿verdad? No le puedo sacar más, ¿sí? Adelante. La siguiente. Y finalmente, bueno, tenemos algunas métricas con las cuales me voy a estar comparando, ¿verdad? Que tenemos justamente bueno, vienen ahí el número de tareas, el número de enlaces que utiliza cada aplicación y también vemos el costo del switch en diferentes, bueno, debe ser si mal no recuerdo, es para un FPGA en específico, ¿sí? ¿Qué porcentaje utiliza justamente del FPGA? ¿Sí? ¿A qué frecuencia puede correr? ¿Sí? ¿Qué potencia estática y qué potencia dinámica utiliza, ¿verdad? Vean que más o menos la potencia estática es similar, no cambia mucho, son alrededor de 100 miliwatts o 0.1 watt, mientras que la potencia dinámica sí cambia de 4, 8 o 16 puertos. Vean que tengo prácticamente 8 miliwatts o 16 miliwatts, pero de ahí se va hasta 48 o casi 49 miliwatts, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo comparo todo con el de 4 puertos, la de 4 puertos es 1, es una X, la de 8 es 2X, pero la otra es pues prácticamente 6 veces X, ¿no? ¿Sí? Por lo cual, vean que realmente tener un conmutador de 16 puertos no sería lo más adecuado. ¿Sí? Que también es una de las cuestiones que ya todo el mundo sabemos, que nos dedicamos a este rollo, que conmutadores de más de 8 puertos en redes en chip no tiene sentido trabajar. ¿Sí? Pero bueno, eso ya no lo dicen los números ahí. Adelante.
Ok, el síntesis en el FPGA, adelante. Y ahí se compara justamente con otros ruteadores, ¿verdad? Sí, incluso aquí se proponen diferentes ruteadores y dicen, bueno, ok, utiliza tantas celdas lógicas y tal es la frecuencia que se utiliza, ¿sí? Vean que el Pronog router pues, es un muy buen diseño, también ahora que es un router basado en un ASIC, vean que todavía da más frecuencia y nuestro diseño anda un poco abajo de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero en fin, a final de cuentas es bastante competitivo. Adelante. Y bueno, y finalmente, bueno, ahí se comparan diferentes relojes. Bueno, prácticamente es un resumen de todo lo que se hizo, ¿verdad? Sí, que valdría la pena hay que lo revisáramos con calma. Ahorita, como nosotros no estamos, a ver, no vamos a replicar el artículo, no es una clase de redes en chip, eh, por eso me estoy saltando ya estas partes, ¿va? Porque a lo mejor no tiene mucho sentido analizar estas métricas porque todavía no sabemos de qué va el asunto, ¿verdad? Esto tendría más sentido si ya supiéramos toda esa parte. A lo que voy es que la primera parte, si se fijan, sí la tomamos con más detalle porque es la parte metodológica, que es a final de cuentas lo que estamos viendo aquí, o lo que este curso justamente se está enfocando, ¿verdad? Eh, ¿Tienes más diapositivas, Alejandra? Nomás para terminarlas. La simulación de que se utilizó, los diferentes patrones, adelante. El rendimiento, ok. Sí, de que nos vamos acercando de manera progresiva, eso es algo interesante. Siguiente. Ok, dice, bueno, ¿cuál es el mejor desempeño con tráfico de permutación? Ok, ya también es esperado. Sí, y aunque dice, este trabajo se centra en el diseño funcional, también identifica bloques arquitectónicos clave que pueden afectar métricas de rendimiento o, dicho de otra manera, cuellos de botella, ¿verdad? Entonces, con esto justamente nos podemos enfocar o determinar cuáles son esos cuellos de botella o cuáles son los bloques que debemos optimizar o mejorar. ¿Sí? Esa es, digamos, una de las conclusiones fuertes que traemos, ¿verdad? Eso es todo lo que quisiera yo revisar del artículo, pero no sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta ya específica de todo esto. Yo tengo una duda acerca de en las métricas de potencia. Ajá. Bueno, no sé si Ale le puede regresar donde estaba la tablita. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre potencia estática y potencia dinámica? Sí. ¿Nunca lo han visto? Interesante, que no lo hayan visto. La potencia estática es simplemente la potencia que yo utilizo en mi sistema nomás por estar encendido. ¿Sí? O sea, es la potencia que independientemente de esté trabajando, es la potencia que yo consumo. Y la potencia dinámica se refiere justamente a los cambios de estado, porque cuando yo conmuto los transistores, yo conmuto los multiplexores, estoy haciendo trabajo. A eso se refiere con la potencia dinámica, cuando yo estoy ejecutando o cambiando algo, ¿no? Y cuando no estoy haciendo nada, simplemente por el hecho de existir, esa es la potencia que consumo, ¿verdad? Oh, ya. Gracias. Y esta métrica, normalmente las herramientas como Vivado de Xilinx y el Quartus de Altera e Intel, ya te las calculan, ¿verdad? Ellos ya dicen, mira, tú más o menos vas a funcionar así, esta es más o menos la potencia estática y la potencia dinámica que vas a estar consumiendo, ¿verdad? Obvio que eso cambia si tú vas a hacer un diseño de un ASIC, ¿verdad? Ahí normalmente se optimiza toda esa parte, pero ahorita, si no está optimizado, es simplemente lo que te da el FPGA. ¿Estamos? Sí, gracias.
Bien. ¿Algún otro, otra cuestión, Alejandra? ¿Duda, pregunta? Creo que no. Ok. Bueno, si no hay más, déjenme parar la grabación